Hoy tenemos nostalgia, hoy tenemos despedidas, hoy es un sabor agridulce este video, pero es necesario hacerlo, era necesario hacerlo, de hecho por eso me salté el estreno de esta semana, porque sí o sí lo tenía que hacer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Llámenme Rex, todo el mundo lo hace, soy su ser acuático favorito que habla de películas. Y el día de hoy, como les dije, la verdad me salté lo de los estrenos, de que hay el estreno que tocaba esta semana, me lo salté porque, como recordarán, la semana pasada el tráiler y nomás, la película que hablé fue Krakens contra Sirenas, que coincidió con el estreno de Indiana Jones y el Dial del Tiempo. Misma película que dije, no me voy a quedar con las ganas de verla, decidí que mejor iba a ser la película de esta semana, porque soy alguien que sigue estas sagas. Yo, cuando Blockbuster hace algunos ayeres, yo amaba ir y rentar sus películas fácil. Una vez a la semana iba y rentaba una de las de Indiana Jones y repetía. Amaba esas películas. Por eso es que dije, es momento, no puedo no darle un espacio a una saga tan importante en mi vida en este espacio, que además es mío y todavía nadie me patrocina, entonces puedo seguir haciendo lo que se me dé mi gana. Ya que tenga quien me patrocine, veremos. Pero basta ya de mucha introducción y vámonos directo a hablar de la película, iniciando por su director James Mangold, a quien ya hemos visto. O sea, él sí es un director con una trayectoria ya bastante amplia. Vamos a hablar de su película más reciente, que es Contra lo Imposible, pero hay dos que para mi gusto han sido, o bueno, las que yo le he conocido de su larga lista, que él seguramente han visto Logan y han visto Wolverine, pues él fue el que las dirigió. Así que así ya nos podemos ir dando una idea del estilo de este director, de qué es lo que le gusta hacer y cómo le gusta hacerlo. ¿Qué hizo con Indiana Jones? ¿Qué sucedió con Indiana Jones de la mano de este director? En primeras impresiones les puedo decir, o sea, esta es una película que busca una especie de cierre de las historias. Cierto, se suponía que la Calavera de Cristal era como la última gran aventura, y esta ahora parece ser que sí es la última gran aventura definitiva. Claro que tenemos un mega elenco para cerrar con esta película. O sea, agarraron actores de muy alto calibre, agarraron una historia muy interesante, se metieron en un tema que ahorita está muy de moda, que son los viajes en el tiempo y los multiversos. Sin embargo, lo supieron hacer bien. Eso es lo que podemos esperar de esta película. Una fórmula clásica de Indiana Jones, que ya sabemos qué sucede y qué personajes hay. Entonces, se sintió bonito. Es una película que les digo que es muy disfrutable y que vale mucho la pena ir a ver. Sobre todo si siguen esta saga o la han visto las películas anteriores, porque ya tienen algunos años que conocimos a Indiana Jones. En cuanto a la reacción de la gente en el cine, en este punto que para mí es muy importante, la verdad, todos estábamos viendo la película, tiene un montón de chistes, un montón de gags que son parte de una película de Indiana Jones, y nos reíamos, pero luego teníamos unos momentos como de, ¿qué va a pasar? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo le vamos a hacer? Y de repente como de, ay, ya, nos relajamos, pero luego nos volvíamos a meter en tensión de esta aventura, porque había momentos en los que yo dije, o sea, se va a salvar, pero luego decía, ¿y si no? Se me hace que esta vez no, se me hace que esta vez va a haber algo nuevo, o va a ser como pasar una estafeta de Indiana Jones a alguien más. Pero les digo, o sea, eran emociones constantes. De hecho, el inicio de la película ni siquiera te dan de había una vez. El inicio de la película ya están metidos en problemas y ya tienen que estar tratando de resolver. O sea, ya son escenas de acción una tras otra. Y eso me queda como de, ¿qué está pasando? O sea, como que si te agarran y te despiertan con un montón de cacerolazos. Así se sintió el inicio de la película. Luego ya, respiramos y entendemos qué está pasando ahora sí. Y me gusta mucho porque eso luego te mantiene atento a la película, me mantiene así viendo qué es lo que está pasando y a la expectativa de lo que va a pasar. Yéndonos ya, entrando un poquito más a la película, como siempre, sumergiéndonos un poco más. La música es lo que pueden esperar de Indiana Jones, este clásico tan taran tan 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 tan. Ese lo vas a escuchar porque es como el tema de Indiana Jones. A eso es a lo que me refiero con música icónica, que en cuanto escuchas algo te remonta a esa película, a eso que estás viendo, que como verán seguido lo decía con las pasadas, que de repente sí me hacía falta.
Y en Indiana Jones, en la primera lo hicieron tan bien y las películas fueron tan bien recibidas que sigues escuchando esa tonada, esa melodía y luego piensas, es de la película de Indiana Jones. Por eso lo disfruté muchísimo. La usaron mucho, fue música muy clásica, instrumentales muy clásicos, para haber sido una historia moderna en el sentido de que ya vemos un Indiana Jones muy avanzado de edad en los años entre 70s y 60s. Pues fue maravilloso, o sea, yo lo disfruté muchísimo, la música abonó muy bien, fue algo muy interesante de cómo la fueron utilizando, porque se siguió sintiendo que estaba viendo una película vieja, una película de los 80s, a pesar de que era una película moderna, una película nueva. Yo sentía, incluso desde la música, que estaba viendo una película de aquellos entonces. Ahora, en cuanto a la historia, sí y no estuvo hecha con machote. ¿A qué me refiero? Las historias de Indiana Jones tienen elementos muy claros, que es el buscar un objeto, se pierde, lo reencuentra. Tenemos a un compañero infantil, tenemos un compañero más o menos de su edad, un tipo Sancho Panza, y una compañera femenina, ¿ok? Entonces, aquí tenemos esas historias, o sea, tenemos el objeto, tenemos el villano, el hecho de que al encontrar el objeto las cosas no salen como uno lo espera, porque siempre hay como letras chiquitas que los malos nunca leen, pero Indiana Jones se da cuenta. Entonces, todo eso lo tiene la historia. Sin embargo, vemos cosas nuevas desde el hecho de que ya estamos viendo un Indiana Jones que ya está con una edad mucho más avanzada, que incluso ya está pasando por procesos nuevos, por un proceso de duelo, por un proceso de separación. O sea, es algo completamente distinto a este aventurero que todo el tiempo está así como triunfando, dando clases en la universidad. Le toca su fiesta de jubilación. Entonces, les digo, estamos viendo una nueva faceta de Indiana Jones de qué va a pasar cuando le toque su retiro, que prácticamente es algo de lo que habla la película y que abordamos, ¿no? En cómo es la última aventura de Indiana Jones, cómo la llevaría él a cabo. Entonces, les digo, toda la historia tenemos estos momentos muy tensos, luego momentos muy personales con Indiana Jones, momentos muy interesantes con los villanos, que tenemos a Matt Mikkelsen, que ay, yo lo amo, yo tengo un crush enorme con ese señor, y verlo acá fue como de, ay, que disfrute, que goce, lo amo. Volvamos al tema de la historia, ahorita me estoy yendo ya con los personajes, pero les digo, es una historia que se disfruta, es una historia que entiendes desde el inicio, es una historia que si no la has visto las sagas previas, la comprendes, pero si sí las has visto, las películas anteriores, la disfrutas aún más y lloras a los personajes que hacen falta y celebras a los que vuelves a ver. Entonces es algo que sí, definitivamente le aplaudo mucho porque fue hecha de una manera muy inteligente, similar a lo que hicieron con la de Transformers y El Despertar de las Bestias. Les dejo aquí arriba la liga de esa reseña por si no la han visto, pero en general les digo, yo creo que fue una historia muy bien contada, de una manera muy inteligente, manteniendo la esencia de lo que es ver una película de Indiana Jones. Y ya estaba hablando de los personajes hace ratito, pero voy a volver a meterme ahora sí que ya vimos la historia, que tienen los personajes. Como comenté, pues tenemos como un patrón de personajes que siempre hay en Indiana Jones, ¿no? Además de Indiana, obviamente, tenemos a su acompañante femenina, tenemos al villano, tenemos un acompañante que no es tan listo, o normalmente un acompañante mucho más joven que él, adolescente o infantil. En este caso es un niño, y me gustó el hecho de que tanto el acompañante infantil como su acompañante femenina no fueron como a causa de él, o sea, no los rescató él, y la niña, la chica que sale en la película, no es un interés amoroso. Entonces desde ahí también vemos una nueva manera de relacionarse a Indiana Jones con alguien, con una mujer con la cual él no tiene un interés o hay una cierta tensión sexual. Todo lo contrario, es una situación más paternal por el hecho de que es la hija de uno de sus mejores amigos, de uno de sus grandes compañeros de aventuras, y por eso hay como una relación distinta que también nos muestra una nueva faceta de Indiana Jones. Y ahora las chicas tampoco son las chicas en peligro, nada de eso, al contrario, son muy autónomas, se meten en sus propios problemas, están muy lejos de ser la chica buena con buenas intenciones. Al contrario, ella de hecho genera la mayoría de los problemas que suceden en la película, pero a la par busca solucionarlos dentro de lo que cabe con Indiana Jones. Y el niño, el acompañante infantil, que es compinche, mejor dicho, de la chica, no tanto de Indiana Jones. Entonces, ver cómo le dieron ese twist nuevo a los personajes, le dio un aire muy fresco,
les digo que vimos algo que no habíamos visto en las películas anteriores, algo que definitivamente abonó y modernizó la historia de Indiana Jones. Y creo que, insisto, toda esta película estuvo muy bien hecha. Yo la disfruté muchísimo. Con los personajes creo que les supieron dar unos matices bien interesantes para que cada uno tuviera su momento, tuviera incluso sus problemáticas. Además, también tenemos personajes eventuales que llegan a ser súper memorables, como es el caso de Antonio Banderas, que el poco tiempo que aparece en pantalla, la verdad es muy memorable, es muy divertido. A nuestro villano, que es wow, o sea, le queda hacer villanos a este señor, la verdad, le queda hacer los villanos. Recordemos que estuvo en la última de Animales Fantásticos haciendo Grindelwald. Yo me enamoré de él, de verdad que, tengo un problema con la gente rota. Pero bueno, luego hablamos de eso. Pero sí que les digo que los personajes estuvieron muy bien construidos y cada uno tiene su momento, cada uno abona a lo que estamos viendo en la historia. Y eso es algo que se disfruta y para mi gusto es lo mejor. Más allá de la historia que es muy buena, la construcción más allá de la historia que es muy buena, la construcción de los personajes para mi gusto es magistral. Ahora, el aspecto visual para mí fue algo muy interesante y fue un logro maravilloso, porque al inicio de la película vemos a un Indiana Jones joven. O sea, no estamos viendo al Harrison Ford actualmente, sino que lograron rejuvenecerlo y tú te la crees. O sea, no es como de que, nomás le pusieron 2 trencitas como a Victoria Rufo cuando la quisieron hacer ver de 17. O sea, no, fue una cosa maravillosa de un muy buen trabajo hecho a computadora. Y a todos lo rejuvenecieron. A Indiana Jones, a su compañero, a Matt Mikkelsen, el villano. O sea, todos se veían maravillosamente bien. Y no se veía como mucho prostético, no se veía como este tipo de cosas. Entonces desde ahí lo aplaudo mucho porque fue un trabajo de CGI muy inteligentemente. Además que en general como la estética de la película, la paleta de colores, la dirección de arte, yo seguía sintiendo que estaba viendo una película de las antiguas, de las de los 80s, pero versión remasterizada. Porque seguía manteniendo esta esencia visual de lo que es la película y yo vaya que lo disfruté. Vaya que me sentí como, dije, es que yo siento que es como la primera vez que renté una de Indiana Jones y estaba ultra sorprendido. Así estaba yo con la cuestión visual. Está muy bien hecha, muy bien estudiada, muy bien estudiada, vaya, en cuanto a qué elementos hay y no debe haber de acuerdo a la década en la que sucede ya la segunda parte de la película. Sobre todo cuando ya empezamos a hablar de ir de la Segunda Guerra Mundial a los años 70, los años 60, 70, fue algo muy interesante de ver. No hubo como algo que me brincara que no se hiciera o que no hubiera o en la forma de vestir. Entonces el aspecto visual también estuvo muy bien hecho. Les digo, yo esta película la disfruté. Tengo que admitir que parte de esta opinión está siendo sesgada por el hecho de que soy fan y me dio todo lo que yo esperaría de una película así, ¿ok? Y ahora, bueno, hablando de cómo salí del cine, yo después de ver, haciendo este disclaimer de mi opinión sesgada, ¿cómo salí yo del cine? O sea, yo salí con una nostalgia que no me había pasado más que cuando vi Halloween Ends. O sea, como sentir como esta despedida, como este momento de decir, cerrar un círculo, de ya esta es la última aventura, gracias por todo. Fue maravilloso, o sea, yo sentía como de, ay, qué bonito que ya acabó, pero a la vez era como de, ¿y ahora? ¿Y ahora qué sigue? ¿Sabes? No estaba preparado para que llegara este momento o esta conclusión tan pronto. Entonces fue algo que yo salí con estos sentimientos encontrados. Y eso es valiosísimo, ¿no? Salir con una película, no siempre vas a salir alegre, pero si sales con sentimientos que siguen ahí moviéndose, señal de que la película estuvo bien hecha y hubo un muy buen trabajo ahí atrás. Entonces por eso les digo, yo tenía las emociones de es que ya se acabó. La disfruté, pero ya se acabó. ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué procede? ¿Sabes? Pero, por alguna razón también entré con la duda de veras va a ser la última. Porque siento que Disney va a querer explotar la franquicia porque han hecho eso últimamente. Quieren estar como explotando y sobreexplotando la nostalgia y ya lo hemos visto. Tanto en cuestión de series como en cuestión de películas que quieren como revivir ciertos clásicos, que está bien, pero en este caso que la manejaron muy a manera entre conclusión, pero dejaron ahí una ligera pizca de que a lo mejor no lo sé. Para mi gusto, yo quedé satisfecho. A mí me gustaría que esta ya fuera la última película y cerrar con Indiana Jones, por lo menos el de Harrison Ford,
Y mejor que hagan un reboot, que mejor iniciemos de nuevo, pero que lo dejen todavía descansar un poco, como despedirnos bien de Indiana Jones, de este personaje que hace Harrison Ford tan interesante, y luego volverlo a empezar. No tengo problema con que lo volvamos a empezar. Pero bueno, eso es lo que les digo que me pasa, y por eso reitero lo de la opinión sesgada. Porque viene la hora de dar la calificación mágica, marítima y acuática. Y yo sí le doy mis 5 estrellas marinas. O sea, esta película llegó a un muy buen puerto. Llegó así maravillosamente bien. Sorteó todas las olas. Y supo llegar al corazón. Supo emocionar. Fue maravillosa. O sea, de verdad es una película que yo sí les digo que sí o sí vayan a verla al cine, disfrútenla. Y aparte, si son fans de la historia, o sea, van a disfrutarlo más. Van a tener ahí un montón de dulcecitos ricos en cuanto a referencias históricas y mitología por ahí, que van a disfrutar un montón. Entonces les digo, yo se los recomiendo. Porque les digo, al final de cuentas es una película que se disfruta, es una película que mantiene la esencia de Indiana Jones, incluso le dan un giro bien interesante a la fobia de las serpientes de Indiana Jones y cómo se tiene que enfrentar diario a ellas. Y vaya, o sea, yo salí contento, yo lo disfruté muchísimo y se las recomiendo, de verdad las recomiendo muchísimo, y por eso le doy la calificación que le di. Pero sigue la parte más importante, que son sus opiniones. ¿Qué opinan ustedes de la película? ¿Ya la vieron? ¿No la han visto? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Son fans de la saga? Quiero ver, repórtense aquí abajo quienes son fans de Indiana Jones. Quiero ver qué más hay por ahí. Quiero conocerles, quiero saludarles, mandarles un abrazo a todos esos fans. Y antes de cerrar, no quisiera irme sin antes agradecer, como siempre, a mi comunidad de Patreons que me está apoyando mes a mes para seguir trayéndoles videos acuáticos sobre cine, donde allá ellos, además de ver estos videos, pues tienen material exclusivo, fotos exclusivas, un video mensual exclusivo, transmisión, o sea, mucho material que solo sucede ahí, pero no es donde solamente tengo todo mi contenido concentrado. También pueden ver muchas más cosas en Instagram, donde es un poquito más personal. TikTok, que de repente tiendo a hacerlo más narrativo, más divertido, más experimental, porque apenas estoy aprendiendo a usar la aplicación. Entonces, los veo allí en mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, todas esas se las dejo aquí abajo. Y también los veo en Patreon para explorar su superpoder acuático y que tengan acceso a contenido que solo vamos a ver por allá. Así que, sin más por el momento, les agradezco un montón, como siempre, que vean semana a semana mis videos, que estemos creciendo este cardumen de cinéfilos maravilloso. De verdad, muchísimas gracias. Si es tu primera vez aquí, te quiero dar la más cordial bienvenida y un abrazo de bienvenida. Y recordarte para que te suscribas, le des like, actives la campanita y las notificaciones. Nos vemos todos los martes con reseñas de lo más nuevo del cine. Y si te gustó el video, recomiéndaselo a todos tus amigos, compárteselos. Y si no te gustó, compárteselo a toda esa gente que te cae gorda para que se aburran un rato. Así que ahora sí, ya dije todo, vamos a ver el guión. Ya dije todo, entonces ya me puedo despedir y nos vemos hasta la próxima.